Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. En esta 18ª parte de la serie de tutoriales dedicados al altar de muertos, verás el paso a paso para tejer en crochet este ataúd sorpresa. Les muestro la lista de los materiales. Vamos a comenzar con estambre color lila, lavanda, es un tono un poco subido, aunque en cámara no se aprecie. Tejemos 7 cadenas y sobre ellas 6 medios puntos. El primero lo tejimos en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Después un punto en cada punto hasta completar 6 medios puntos. Hacemos una cadena, damos vuelta al tejido y vamos a hacer un aumento. El primer punto se teje, en el segundo hacemos 2 juntos, después un medio punto en cada uno de los puntos centrales, en el penúltimo hacemos 2 medios puntos juntos y en el último punto un medio punto. En esta vuelta nos quedaron 8 medios puntos. Hacemos una cadena, damos vuelta y vamos a tejer 2 vueltas de 8 medios puntos cada una. Todas las vueltas de esta pieza se van a tejer en medio punto y se van a iniciar con una cadena. Iniciamos con una cadena, volteamos el tejido y vamos a hacer nuevamente un aumento. En todos los casos, para los aumentos, el primer punto se teje solo, el último solo, y los que están exactamente a los lados es en donde va a llevar el aumento. Ahí se van a tejer 2 medios puntos juntos, y en todos los centrales uno en cada uno. Tejimos el primer medio punto, en el segundo 2 medios puntos juntos. Los centrales es un medio punto en cada punto. En el penúltimo punto tejemos 2 medios puntos juntos y en el último punto un medio punto. Aquí ya nos quedaron 10 puntos, vamos a tejer 2 vueltas más de 10 puntos cada una. Les recomiendo que vayan tejiendo 2 piezas al mismo tiempo, porque de la vuelta 1 a la vuelta 31 se tejen idénticas para que les queden del mismo tamaño. La siguiente vuelta la iniciamos con una cadena, volteamos el tejido y volvemos a hacer un aumento. Un medio punto en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente, un medio punto en cada punto de los que están en el centro, 2 medios puntos juntos en el penúltimo punto y un medio punto solo en el último punto. Aquí ya tenemos 12 puntos en total. Vamos a tejer ahora 4 vueltas de medio punto, un punto en cada punto hasta terminar la vuelta con 12 medios puntos cada una. La siguiente vuelta la iniciamos con una cadena y nuevamente hacemos aumento. Tejimos el primer medio punto, en el segundo 2 medios puntos juntos, en cada uno de los puntos centrales un medio punto solo. En el penúltimo punto 2 medios puntos juntos y en el último punto un medio punto solo. Aquí ya tenemos 14 puntos. Ahora hay que tejer 4 vueltas de 14 medios puntos cada uno. Comenzamos la siguiente vuelta con una cadena. Vamos a volver a hacer aumento. En el primer punto hacemos un medio punto, en el segundo 2 medios puntos juntos, un medio punto en cada uno de los puntos centrales, dos medios puntos juntos en el penúltimo punto y un medio punto solo en el último punto. Completamos 16 puntos en esta vuelta. Vamos a tejer ahora 2 vueltas de 16 puntos cada una. La siguiente vuelta la comenzamos con una cadena, damos vuelta al tejido y ahora a partir de esta vuelta, que es la número 21, vamos a hacer disminuciones. Tejemos el primer punto normal y el siguiente
se va a tejer así. Sacamos una gasa y una del tercero y las cerramos juntas. Ahí ya está la disminución de principio y vamos a hacer otra al final. Entonces tejemos un medio punto en cada uno de los puntos centrales. Dejamos sin tejer los últimos 3 puntos para hacer la disminución. Sacamos una gasa del primer punto, una del segundo y los cerramos juntos. Y aquí ya está la segunda disminución. Un medio punto en la orilla. Y ahora terminamos con 14 puntos. Vamos a tejer una vuelta más de 14 medios puntos. Un punto en cada punto hasta terminar. La siguiente vuelta la iniciamos con una cadena, volteamos el tejido, hacemos un medio punto en el primer punto y una disminución en los 2 puntos siguientes. Un medio punto en cada punto de todos los centrales. Dejamos los últimos 3 puntos libres sin tejer para poder hacer ahí la disminución. Ahí está. Y hacemos un medio punto en el último punto. Aquí terminamos con 12 puntos. Ahora vamos a tejer una vuelta más de 12 medios puntos. La siguiente vuelta la comenzamos con una cadena, volteamos el tejido. En el primer punto hacemos un medio punto, después en los 2 siguientes una disminución. Un medio punto en cada uno de los centrales. Y dejamos libres los últimos 3 para hacer la siguiente disminución. Y un medio punto en el último punto. Tenemos 10 puntos y vamos a tejer una vuelta más de 10 medios puntos. La siguiente vuelta la comenzamos con una cadena. Tejemos el primer medio punto, enseguida una disminución, un medio punto en cada uno de los puntos centrales. Dejamos libres los últimos 3 para hacer la segunda disminución y tejemos un medio punto en el último punto. Hacemos una cadena, damos vuelta y tejemos un punto en cada punto, que son 8 medios puntos los que nos quedaron en la vuelta anterior. Aquí ya terminamos de tejer la base de nuestro ataúd. Ambas piezas deben de quedar iguales. La siguiente vuelta va a ser en punto deslizado en todo el contorno. Vamos a iniciar con una cadena y en cada una de las vueltas vamos a tejer un punto deslizado. Vamos a iniciar por este costado. Entonces, cada vuelta un deslizado, cada vuelta un deslizado. Estamos tejiendo por dentro, no sobre el punto de orilla. Ese no lo tocamos, solamente por dentro. Vamos a tejer 28 puntos deslizados de este lado, 6 en esta parte de aquí, 28 y 8. En total nos deben quedar 70 puntos deslizados en esta vuelta. Terminamos nuestra vuelta. Ahora iniciamos con una cadena y en cada uno de los puntos deslizados que hicimos vamos a tejer un medio punto. En cada cadenita que se marca en la parte interna, ahí vamos a tejer un medio punto en cada punto deslizado hasta terminar la vuelta con 70 medios puntos en total. Y así quedó la vuelta de medio punto. La siguiente se va a tejer en macizos. Vamos a atravesar el primero y el segundo puntos y hacemos un punto deslizado. Los tomamos por la parte de atrás. Hago 3 cadenas, vuelvo a tomar el segundo, luego el tercero
y hago mi punto. Acuérdense que los macizos los cerramos en 3. Regreso al tercero, salgo por el cuarto y tejo el macizo. Regreso por el cuarto, salgo por el quinto punto y hago el macizo. Siempre vamos a regresar al último punto por el que salimos. Entramos por este, salimos por este y hacemos el punto. Entonces por el punto que salimos entramos y salimos por el siguiente, y así hasta terminar la vuelta con 70 macizos en relieve por atrás. Terminamos de tejer ya las 2 piezas hasta la vuelta número 31. Entonces una la dejamos pendiente. Vamos a tomar el primer punto por la parte de atrás y hacemos un punto deslizado. Enseguida 2 cadenas. Y vamos a repetir esta vuelta que tejimos, pero en vez de macizos vamos a tejer varetas. Y es el mismo paso, el mismo procedimiento. Abrazar cada punto por atrás. Tejerlo en varetas que se cierran en 2. Regresamos al siguiente y así. Regresamos y al siguiente. Hasta terminar la vuelta con 70 varetas en relieve por atrás. Terminamos ya de tejer esta pieza. Esta es la parte de encima y esta es la parte de abajo. Ahora continuamos con la otra pieza y a esta le vamos a tejer una vuelta de macizos normales. Inicio con 3 cadenas y hago un macizo en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta con 70 puntos en total. Acuérdense que los macizos los cerramos en 3. Terminamos de tejer esta vuelta. Ahora, cada esquina va a llevar un punto largo tejido desde la vuelta en la que vamos tejiendo hasta este filito que marca como una cadenita. Ahí va a ir colocado. Cerré mi vuelta con punto deslizado. Cargo 3 veces mi gancho. Y donde quede recto, en la cadenita donde mi gancho quede recto, ahí voy a sacar un punto. Lo cierro solo y después de 2 en 2 el resto de los puntos. Ya quedó esta línea aquí. Voy a continuar con punto deslizado hasta llegar al otro ángulo, a la otra esquina, y voy a hacer lo mismo. El punto deslizado debe tener una tensión media, no muy suelto el tejido, no muy apretado, y sin contar los puntos porque el mismo tejido nos marca en dónde. Volvemos a cargar 3 veces nuestro gancho y atravesamos la cadenita que está exactamente en donde da vuelta, en donde está la esquina. Ahí sacamos un punto, lo cerramos solo y después de 2 en 2 el resto de los puntos, y continuamos con punto deslizado. Vamos a hacer lo mismo en cada una de las esquinas y punto deslizado en medio de un macizo extra largo y el otro hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer esta pieza. Vean cómo quedaron los puntos en cada uno de los ángulos. Y vamos a tejer lo mismo en la otra pieza. Vamos a colocar nuestro estambre entre la última y la penúltima vuelta en este filito que se ve marcado aquí. Y ahí vamos a empezar a hacer punto deslizado también, pero en este caso solo se va a cargar 2 veces el gancho para hacer el punto vertical que estamos tejiendo en cada ángulo. Este lo cerramos en 3, aunque se haya cargado 2 veces el gancho. Tejemos punto deslizado y volvemos a hacer este punto en el siguiente ángulo hasta terminar la vuelta. Terminamos ya de tejer las 2 piezas. Ahora vamos a armar.
Para armar la parte de abajo del ataúd, en los macizos extra largos que tejimos en cada ángulo va a ir entrando esta pieza de listón. Ustedes pueden ponerle el decorado que quieran y el color que quieran también. Y solamente se pega con pegamento transparente por la parte de atrás, cuidando dos cosas. La primera, que esta medida de aquí a aquí sea la misma que de aquí a acá, o sea, la simetría, lo mismo en estos dos lados. Este lado de la base y este de arriba tienen diferente medida, son los únicos que van a quedar distintos, pero los dos de los costados, de abajo y de arriba, deben de quedar de la misma medida, y que no se arrugue el listón a la hora de pegar, que quede totalmente recto. Eso es por fuera. Por dentro le colocamos encaje con lentejuela. Miren si lo pueden apreciar, pero puede ser cualquier otro encaje y de la misma forma el color que ustedes decidan que lleve. Y para la parte de encima colocamos esta cinta dorada. Solamente cortamos los tramos a la medida que ustedes quieran que vaya la cruz. Estas son florecitas que vienen por metro y se van cortando individuales. Miren, aquí trae el hilo. Y vean que se colocan en cada uno de los ángulos y dos más a la mitad de los lados más largos. Aquí le pueden colocar flores de tela o de papel, del material que ustedes quieran. Yo aquí le puse un cempasúchil de estambre. En la parte exterior lleva un listón de terciopelo con diamantina. Y es el mismo procedimiento de la otra parte, de colocar a través de los macizos extra largos que tejimos y pegar con pegamento transparente. Si solo lo quieren tejer así, lo pueden utilizar para poner dulces. Incluso si solo quieren la parte superior y colocarlas en su altar, también se puede. Les voy a mostrar cómo hacer un armazón que va por dentro para que le dé el soporte y la forma, y ayude también a la forma que tiene. Para el armazón vamos a marcar esta parte sobre un pedazo de papel. Después vamos a tomar la medida de cada uno de los lados. En mi caso la parte superior mide 4. Estos dos lados inclinados 4 centímetros también cada uno. 10 centímetros en cada uno de los costados y en la base mide 3 centímetros. Entonces vamos a unir. Uno de los popotes mide 26 centímetros en total. Vamos a necesitar 36 centímetros. Al segundo popote le vamos a hacer un corte de 1 centímetro. Lo doblamos un poco para hacerlo caber dentro del otro. Y entonces ya en total medimos los 36 centímetros. Nos harían falta solo 10. Y cortamos esta parte que sobra. Vamos a iniciar tomando medidas. La primera va a ser 1 centímetro y ahí vamos a doblar. A ese doblez le vamos a poner una marca. Después continuamos con los 3 centímetros de base que tenía mi ataúd. Enseguida 10 centímetros. Después 4. 4 otra vez. Y 4. 1 centímetro. 3. 10. 4, 4, 4 y los que nos sobran son 10 centímetros. A este centímetro que marcamos al principio le vamos a hacer un corte porque es el que va a entrar en el otro lado del popote y vamos a ir haciendo los dobleces.
Y así como está ya marcado, lo vamos a colocar dentro del ataúd. Se mueve hasta que esté pegado, ya va a quedar en su lugar. Entonces es solamente pegar en cada esquina para que ya se quede fijo. Y vamos a hacer la misma estructura para la pieza de arriba y es el mismo paso, volver a medir, doblar, acomodar en el fondo de la pieza y pegar. Esta pieza la vamos a tejer en hilo delgado doble en color verde limón. Hacemos 6 cadenas y un medio punto en la primera de ellas. Enseguida 6 cadenas y un medio punto en la primera de ellas. 6 cadenas, un medio punto en la primera de ellas hasta tener en total 6 piquitos como estos. Cerramos la vuelta en esta parte de aquí, en el inicio, con un punto deslizado. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Así quedó terminada esta pieza. Ahora con hilo del mismo grueso, pero en este caso sencillo, sobre 2 de sus dedos van a enredar de 25 a 30 vueltas terminando. La sostenemos por el centro, damos 2 vueltas hacia enfrente, pasamos todos los hilos a través de esa gasa que se formó y tiramos del hilo. Aquí le dimos 3 vueltas en total. Ahora lo vamos a doblar a la mitad. Tomamos todas las hebras juntas y en esta parte de aquí abajo vamos a enrollar varias veces el hilo. Muy apretado, lo más que se pueda. Entonces ya podemos cortar el hilo y poner un poquito de pegamento para sellar. Esta pieza va a entrar aquí, en la primera que tejimos. Si ustedes la quieren dejar así, ya queda como una flor, pero hay que recortarle con tijera para que los hilitos queden sueltos y le dé el aspecto de una flor de cempasúchil, que sería así. La siguiente pieza la vamos a tejer en estambre color blanco. Tejemos 9 cadenas. Vamos a tejer un macizo en la quinta cadena, contando del gancho hacia adelante. Pasamos un punto sin tejer y en el siguiente vamos a hacer un macizo incompleto. Y ahí se queda en el gancho. Pasamos otro punto sin tejer y en el último punto hacemos otro macizo incompleto que se queda en el gancho y ahora sí se cierran todos los puntos juntos. Tejo 4 cadenas, volteo mi tejido y de la vuelta anterior automáticamente me quedaron solo 2 puntos. Entonces sobre el primero de ellos voy a tejer un macizo. Hago una cadena y en el siguiente punto hago otro macizo. Tejo 4 cadenas y en ese mismo segundo punto hago un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena, volteamos el tejido y aquí donde nació esa cadena, donde cerramos, hacemos un medio punto. Una cadena, volteo mi tejido y un medio punto sobre el anterior. Volteo mi tejido y voy a tejer 2 cadenas. Y en este medio punto que hicimos en la vuelta anterior, voy a tejer 5 macizos juntos. Volteo mi tejido, paso el primer punto sin tejer y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. Después un punto deslizado en cada uno de los siguientes 3 puntos.
hago 2 cadenas, volteo mi tejido y voy a hacer una vareta en el primer punto. En el segundo punto voy a hacer un macizo normal cerrado en 3. Cargo 2 veces mi gancho y en ese mismo punto voy a hacer un macizo largo que se cierra en 4. En el siguiente punto hago un macizo largo que se cierra en 4 cargando 2 veces el gancho y un macizo normal que se cierra en 3. En el siguiente punto voy a hacer una vareta que se cierra en 2 cadenas y un deslizado en ese mismo punto. Aquí cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora en esta parte de aquí vamos a colocar el estambre y vamos a tejer una cadena y un medio punto. Después hago una cadena, volteo mi tejido y sobre ese medio punto hago otro medio punto. Volteo mi tejido, hago una cadena y tejo un medio punto, 3 cadenas, un macizo en el medio punto, 3 cadenas, un punto deslizado en el medio punto, 3 cadenas, un punto deslizado en el medio punto, 3 cadenas, un punto deslizado en el medio punto, 3 cadenas, un macizo en ese mismo medio punto, 3 cadenas y un deslizado nuevamente en ese mismo medio punto. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora vamos a tejer los brazos. En este primer espacio que hay voy a colocar mi estambre. Tejo 3 cadenas y hago un punto deslizado en ese mismo espacio. Cinco cadenas, un medio punto en la cuarta cadena, cinco cadenas, un medio punto en la cuarta cadena. Aquí hago un remate, ya había cortado el hilo, entonces ahí quedó hecho el primero de los 5 dedos. Entonces, sin voltear el tejido exactamente en medio de ese medio punto que tejimos al final, vamos a pasar el estambre y el hilo de inicio del estambre lo paso sobre el que estoy tejiendo hacia la derecha y hago una cadena de remate y vuelvo a cortar. Aquí automáticamente ya me quedaron 3 dedos y repito este paso en ese mismo medio punto. Meto el gancho, saco un punto, el hilo del inicio lo paso encima hacia la derecha y hago una cadenita de remate y corto. Saco el hilo y aquí ya tenemos los 5 dedos. Si se fijan, son 5 hilitos. El otro brazo lo vamos a hacer igual, pero por el revés del tejido. Este lo tejimos por el derecho, el otro por el revés. Aquí ya quedaron tejidos los dos bracitos y las piernas se tejen exactamente igual en este espacio de aquí. La pierna derecha se teje por el derecho, la pierna izquierda por el revés y se van a dejar los mismos hilos que aquí. Y así quedó terminado ya nuestro esqueleto. Le coloqué aquí 2 cuentas planas grandes, blancas, y una blanca también más pequeña.
para simular los ojos y la nariz. Para colocarla dentro del ataúd, solo hay que poner sus manos sobre una flor de cempasúchil, que es la que tejimos al principio. Y así quedó terminado nuestro trabajo. Espero que te haya gustado. Con este video concluimos la serie de tutoriales dedicados al altar de muertos. Y nos vemos en el siguiente video.